Y cuento 1, 2, 3. Listo. Ya. Hola. Ahora sí, es que pensé que ibas a contar hasta 10. Empezamos. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos al segundo capítulo de la primera temporada del podcast de Alquimia Mental. Hoy con un tema de continuación de tema del anterior. Si recuerdan, el tema anterior estábamos hablando acerca de la ley del espejo, de cómo este mundo servía para que nosotros reconociéramos lo que había inconsciente en nosotros. Y habíamos quedado en el tema de las relaciones y nos dimos cuenta que es un tema que es demasiado amplio como para haberlo tocado seguido, entonces decidimos hacer un segundo capítulo para ampliar en este tema que se las trae. ¿Y cómo estás? Bien, ¿y tú? Estaba como cansado. Estaba Sí. como aperezado. como con energía gastada. ¿Tú no? Yo voy a decir que la lluvia me invitaba a ir a dormir. Hace rato estaba como, ay, qué rico va a llover, voy a echarme un sueñito, pero la verdad es que el tema también me gusta y sí me inspira. Queríamos hacer el podcast, queríamos hacer el episodio de hoy, pero teníamos como esa, no sé si llamarlo como resistencia o falta de energía o no sé qué era hace un rato. Y sí, como que la proximidad de la lluvia como que nos sacudió un poco y hicimos algunas cosas ahí que teníamos pendientes y no, vamos a darle, vamos a sacar el capítulo de hoy porque son temas bonitos, son temas que si uno lo sabe llevar, pues se prestan para el formato podcast, siempre y cuando nosotros en la dinámica pues no nos pongamos tal vez tan serios o tan rígidos. Y yo pienso que la idea es como compartir el momento y pues disfrutar el tema, disfrutar este paso que estamos dando, que nos había costado, ¿verdad? Nos habíamos tardado y nos estaba costando, estábamos lidiando con resistencias, lidiando con mensajes como de autosabotaje tal vez, o cosillas así que nos estaban estorbando a lo interno, de que tal vez falta de merecimiento, creer que no éramos capaces o cosas así. Y bueno, yo creo que lo importante es como comenzar a observar esa dinámica, ese relato interior, esas voces internas, y como comenzar a ponerle los reflectores. Ahí anda un conejo, si se acerca a los cables eso te iba a decir, hay que echarles agua porque los conejos tienen la costumbre de morder cables. Los que tendrán mascotas conejos sabrán que se compran muchos cargadores. Prefiero los gatos no muerden los cables, no muerden nada. Yo amo los gatos conejos. Solo aruñan, los gatos solo se apoyan sobre algo y aruñan, y tal vez aruñan alguna cosa, pero sí, yo voy a admitir que lo que me gusta de los conejos es que no hacen ruido. En cambio, otras mascotas, no sé, me molesta el ruido. En cambio, con los conejos, se sabe que ellos no te van a despertar en la noche, no van a maullar, no van a ladrar, no van a molestar. Eso es lo que me gusta. Pero sí, hay que pagar un precio, que es estar al pendiente de todos los cables. No, pero se hacen ruido cuando muerden. Cuando madera, están mordiendo maderita o algo le así. Ponemos unos tuquitos de madera para que se gasten los dientes y se den gusto comiéndoselo. No se lo comen, yo no sé qué es lo que hacen. Gastar los dientes. Gastar los dientes, sí hace mucho ruido. Entonces, si escuchan de fondo un ruido como un ya saben. Son las mascotas. Son unos ratones blancos que tenemos ahí, grandotes, orejones, muy bonitos, que quisiera agarrarlos y ponerlos aquí, que salgan en el podcast y todo, pero no. Si uno los agarra, muerden, aruñan, de todo. Ay, me acaba de tocar el pie uno. Andan por todo lado, por eso digo, si los ves que se arriman al cable. Sí, yo voy a estar. ¿Cómo los vamos a ver si estamos con la mirada fija no en su teletica de deporte, sino aquí yo estoy pendiente. Aquí yo estoy pendiente. Bueno, ¿qué temita este? ¿Por qué escogimos un tema tan complejo? Y no complejo no, sino que es como
como muy presente, y por estar tan presente en el día a día como que no le prestamos mucha atención. De hecho, estamos incluyendo, como ustedes vieron en el episodio anterior, fragmentos de texto del libro Un Curso de Milagros, como para darle ese abordaje de espiritualidad profunda, de espiritualidad del ser, de la mano de una herramienta pedagógica espiritual tan importante hoy día como es el libro Un Curso de Milagros. A mí en lo personal me gusta mucho leer el curso, tratar de entenderlo a profundidad. Obviamente pasa primero por el filtro del entendimiento a nivel racional, pero la idea no es quedarse en la parte racional, sino ir como profundizando cada vez más, integrando la información a nivel emocional, a nivel práctico, en las relaciones con nuestros seres queridos, en momentos incluso de meditación, en momentos de silencio introspectivo, tratar como de reflexionar en lo que acabamos de leer, en lo que acabamos de estudiar, incluso en lo que estudiamos tal vez la semana pasada y no lo pusimos en práctica más allá de lo racional. El libro Un Curso de Milagros nos presenta como ese reto de estar autoobservándonos, ¿verdad? Estar viendo los mensajes que nosotros mismos nos pasamos de un lado para el otro en nuestra mente, a veces mensajes positivos, a veces mensajes de autosabotaje, de enjuiciamiento, de ataque hacia nosotros mismos. Y bueno, el camino espiritual se trata de eso, como estar al pendiente de nuestra mente, de nuestro relato interno. Hay una parte del curso que dice que somos demasiado tolerantes con las divagaciones de la mente, y es cierto, cuando uno se pone de forma honesta a prestarle atención a los pensamientos, nos damos cuenta que dejamos pasar mucho relato de crítica, mucho relato de perder el tiempo, de procrastinar las cosas que tenemos que hacer para el proceso de sanación de nuestra mente. Y bueno, se trata de prestar atención, se trata de ser vigilantes y de ser amorosos con nosotros mismos principalmente, y de ahí por efecto con todos los demás. Le echaron agua. Tocó baño. Eso podría usarlo yo, pero para echarle agua a alguien si me está molestando. No a mí. A cualquiera, pero no a mí. No. Sí, la verdad es que este es un tema que sí se las trae, y como dice Cristian, la parte importante o la invitación que el curso más nos hace es a estarnos observando e ir más allá, porque de hecho hay muchas corrientes que te enseñan a estar observando los pensamientos, a meditar, a estar preguntándote y cuestionándote, que sí es muy importante, pero el curso va más allá, y el curso siempre nos invita a no solo estar relacionándonos con nosotros mismos, sino a principalmente usar las relaciones como herramienta, usar el espejo de la verdad, así es como lo llama el Curso de Milagros, que es cuando estamos al pendiente de ver qué nos está reflejando todo allá afuera, qué nos refleja el mundo, qué nos reflejan nuestras emociones, nuestras reacciones de lo que está pasando allá afuera, qué nos refleja de los pensamientos que estamos teniendo, y en fin, estar siempre pendientes de qué es lo que viene a nosotros. Y bueno, el primer punto que vamos a tocar con esto de las relaciones es las relaciones como espejos sagrados. Y tenemos una frasecita aquí que preparamos que dice: ningún encuentro es casual. No sé si ustedes se han algunas veces preguntado en este tema de las supuestas casualidades, las supuestas sincronicidades, el que a veces nos topamos con una persona en la calle que tal vez sea la única vez en la vida que la vamos a ver, tal vez en un encuentro efímero de unos pocos segundos o de unos pocos minutos, y creemos que un encuentro con una persona de esa naturaleza, un encuentro tan corto, tan breve,
lo normal, lo natural es que tendamos a pensar pues que no tiene ninguna importancia, de que no tiene ninguna relevancia, porque estamos acostumbrados a darle importancia a aquellas relaciones más duraderas, que tengan que ver con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con compañeros de trabajo, con el núcleo familiar, y por supuesto que tiene la respectiva importancia todas esas relaciones, pero también es muy sano comenzar a prestarle atención a esas supuestas sincronicidades, a esos encuentros tan sencillos y tan efímeros como toparse a una persona por la calle. Y a veces es triste ver que incluso uno mismo, viendo en retrospectiva, pues a veces actúa completamente como de una forma muy fría, como de una forma muy distante, y pasa una persona y tal vez lo saludé, ok, buena nota si lo saludé, pero a veces ni siquiera eso, a veces no le damos la importancia, a veces es una persona, a veces de estas de que está en situación de riesgo, una persona de la calle, y tal vez no le damos la atención, aunque sea por un segundo, ver a esa persona y desearle un instante de paz, ver a esa persona y desearle que esté mejor, establecer una empatía verdadera, no la falsa empatía de que solamente nos da lástima o creemos que eso es empatía, cuando en realidad la verdadera empatía es comenzar a ver a las personas como más allá de ese aspecto de la forma que vemos. Por ejemplo, en el ejemplo de esa persona de la calle, dejar de verlo como solamente una persona de la calle a la que tal vez le damos una ayuda económica, lo cual está muy bien, pero verlo como alguien capaz de estar en una situación mejor, de estar en paz consigo mismo, de valorarse. Y bueno, algo tan sencillo como eso, aunque solo sea por unos breves instantes, parece mentira, pero nos ayuda a nivel de nuestra mente, a nivel de la paz. El solo hecho de tener un gesto tan sencillo como desearle el bien a una persona, y por supuesto con las demás personas con las que sí tenemos relaciones duraderas, pues tenemos más trabajo que hacer, tenemos más cosas que sanar y más amor que dar, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez. A veces, sí, como dice Cristian, evitamos ir más allá y ver más allá a la persona, pero a veces si no somos capaces ni siquiera de conectar con la empatía, por lo menos ser conscientes de ello, ver y reconocer cuando algo nos incomoda y tendemos a disociarnos, porque eso es lo que hace el ser humano cuando algo le incomoda, disociarse. Y muchas veces esas son las cosas que pueden pasar cuando nos topamos con personas o situaciones que nos despiertan una incomodidad, que nos reflejan algo doloroso. Por ejemplo, ver personas de calle o personas en situaciones de riesgo. A veces tendemos a disociarnos o a justificar o a tratar de esa persona toma malas decisiones, está ahí porque quiere, cosas así, y no nos damos cuenta que en realidad eso que hacemos es para disociarnos de la incomodidad o de las emociones que esa persona o que esa situación nos está trayendo, porque todo lo que viene a nosotros nos está reflejando algo de nosotros mismos. Entonces también, si no somos capaces de generar empatía a veces, por lo menos ser conscientes en esos momentos de qué emociones está despertando en mí y por qué estoy intentando disociarme de la situación. Entonces hoy vamos a desarrollar 2 puntos centrales. El primero, que ya lo mencionamos, ningún encuentro es casual. Y el segundo, todas las relaciones son santas. Y vamos a ver ejemplos de un curso de milagros sobre estos temas, y los vamos a ir comentando y vamos a ir hablando sobre todo esto. El tema de la supuesta casualidad. El hecho, si quieres leerlo tú. Okay. Dice: el hecho de que no hay casualidades en las relaciones, por muy efímeras que sean, y su relación con lo que hemos venido diciendo acerca de la ley del espejo, lo podemos ver en las siguientes citas del libro del curso de milagros, específicamente en el manual para el maestro, que nos dice lo siguiente: en la salvación no hay casualidades. Los que tienen que conocerse se conocerán,
ya que tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. El nivel más simple de enseñanza aparenta ser bastante superficial. Consiste en lo que parecen ser encuentros fortuitos. El encuentro por casualidad de dos supuestos extraños en un ascensor. El niño que sin mirar por dónde va se tropieza con un adulto por accidente. Dos estudiantes que de pronto se encuentran caminando juntos a casa. Estos encuentros no ocurren al azar. Cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en una situación de enseñanza-aprendizaje. Quizás los dos supuestos extraños en el ascensor se sonrían el uno al otro. Tal vez el adulto no reprenda al niño por haber tropezado con él. Y tal vez los estudiantes se hagan amigos. Es posible, incluso en el nivel de encuentro más fortuito, que dos personas pierdan de vista sus intereses separados, aunque solo sea por un instante. Ese instante será suficiente. La salvación ha llegado. Eso es una cita del manual para el maestro, que está al final del curso de milagros, y es concretamente de la introducción, la pregunta número 3. Y vemos que ahí mencionan el punto de usar ese simple momento, por muy breve que sea, para lograr coincidir con esa persona, tal vez no a nivel de la forma, porque esa persona pues está en sus quehaceres, está en su camino, está con mil cosas en su cabeza, y tal vez tú estás también de forma similar ocupado con cosas que necesitas hacer, pero la conexión a la que nos llama el curso, la conexión que nos pide que hagamos, es una conexión a un nivel un poquito más profundo que la percepción externa. Es poder experimentar con esa persona intereses compartidos en el sentido de que ambos somos almas, o todas las personas involucradas, no necesariamente sean solamente dos, la cantidad que sea, somos almas que a un nivel profundo, mucho más allá del nivel de la forma, somos energía mental, somos pensamientos en la mente de Dios. Hay un nivel de la experiencia de las almas en que todos estamos unidos, en el que todos somos de un mismo pensar, somos una misma esencia, somos pensamientos en la mente de Dios, que no abandonamos la fuente, no abandonamos la mente de Dios como esa fuente eterna y perfecta en la que participamos todos. Y ya en el sueño, que es una experiencia distinta al plano espiritual, incluso en el sueño metafísico multidimensional que estableció el soñador cuando decidió restringir su mente y apartarse de la comunicación con su padre, con la fuente, apartarse, interrumpir la comunicación con el plano del espíritu. Incluso en ese escenario de la ensoñación, el soñador estableció niveles de bandas y de frecuencia de energía mental, en el que en esos niveles incluso también estamos prácticamente reunidos, unificados las almas. Fue después, y en niveles posteriores, en niveles un poco más densos, en los que se estableció una suerte de fragmentación y una nivelación y deterioro, restricción de la percepción aún mayor que la que había en los primeros niveles del sueño. Son temas tal vez muy metafísicos, muy profundos, que tocará desarrollarlos en otro momento, en otro vídeo. Hay mucho material para tocar estos temas, pero lo que quería hacer la reflexión es que ese instante de paz, ese instante en el que podemos sentir intereses compartidos con esa persona que vamos a ver tal vez por una única vez en la vida y por unos pocos segundos,
podamos establecer esa conexión, podamos verlo como un hermano, porque ya no lo vamos a volver a ver en muchos casos, y tal vez un gesto tan simple como un hola, como un hasta luego, como un buen día, como un buena tarde, incluso a nivel de pensamiento, el desearle a esa persona que esté bien, que le vaya bien en su jornada, en su camino, ya determina a nivel profundo una sensación honesta, una sensación sincera, un pensamiento que de verdad, cuando le ponemos atención, podemos sentir que nos trae paz. Si no me creen, hagan la prueba. Por ejemplo, las veces que le hemos deseado el mal a una persona, que hemos tenido un pensamiento de discordia, de disonancia hacia esa persona, después no quedamos bien, no tenemos una sensación de paz, y todo eso suma a nivel inconsciente en negarnos la paz cuando incurrimos en ese tipo de dinámicas de estar enojados, de viendo a todas las personas como con intereses separados, de verlos como victimarios, de verlos como un estorbo, como un obstáculo. A veces nos queda esa sensación de falta de paz, y muy por el contrario, cuando lo hacemos conforme nos pide el curso que lo hagamos, podamos ir sintiendo y experimentando esos niveles cada vez más bonitos y más profundos de lo que el curso de milagro llama paz. Luego viene eso. Tenemos otra cita que nos dice así: es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a él. Es imposible que él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Y ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó, fuera del cual no existe nada. Texto capítulo 21, sección 2, párrafo 3, frases del 1 al 5. Podemos retomarla para ir como desgranándola frase por frase. Pero me gusta como tú lees. Dice: es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a él. Bien, pues este tema de la no casualidad y de la no sincronicidad, o sea, no es que el curso niega que hayan situaciones en las que las identifiquemos o las o pensemos en ellas como casualidades o sincronicidades, pero lo que nos dice el curso es que a nivel más profundo, tal y como está configurado el universo y también la ensoñación que estableció el soñador, que no es lo mismo, el universo de la realidad, que es el cielo, que es el plano del espíritu, no es lo mismo que el universo fenoménico, el cosmos, la realidad relativa, tal como lo ve la ciencia, no son lo mismo, pero aún en ambos escenarios, en el del plano del espíritu y el plano de la ensoñación, el universo fenoménico, rigen leyes que fueron establecidas y que para una mente que las pueda comprender, que las pueda abarcar y que las pueda ver cómo operan, una mente así entendería que no existen casualidades y que no existen las sincronicidades. Por supuesto, no podemos pedirle eso a nuestra mente. A nuestra mente a nivel consciente, a nivel superficial, racional, materialista, no es capaz de entender y de percibir cómo operan esas leyes, y por eso es que tratamos como darles una explicación, tratamos como darles un sentido, y por eso utilizamos conceptos como la casualidad, como la sincronicidad, para tratar de darle un poquito de estructura, para no perdernos y poder entender por qué suceden las cosas. Entonces, es imposible, repito la frase, es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a él. ¿Por qué dice esto? Porque en realidad no existen
cosas externas al Hijo de Dios. Aquí el concepto Hijo de Dios está en mayúsculas, tal como el texto lo presenta, y se está refiriendo a el Hijo de Dios en un sentido amplio. Se está refiriendo, por supuesto, al plano del espíritu, porque me lo está refiriendo en mayúscula, pero también, como les decía, a nivel del sueño, a nivel de la experiencia del soñador. Igualmente el soñador estableció la multidimensionalidad de la ensoñación, la estableció con leyes que nosotros no comprendemos del todo. Hay, por supuesto, literatura antigua, esotérica, como el Kybalión, como las enseñanzas herméticas, de las cuales en la obra El Kybalión, los tres iniciados, que se escribió como a principios del siglo XIX, se hace como una síntesis de las leyes tal y como las explicaba el hermetismo antiguo, y nos da así como una referencia de algunas leyes, por ejemplo la ley de causa y efecto, la ley de polaridad, la ley de ritmo, entre otras, que tratan de darnos como esa mínima estructura como para tratar como seres humanos de entender cómo funciona esto que llamamos universo, que como bien lo dice el curso en muchas partes, pues se trata de un sueño. Se trata de el sueño de Maya, como lo muestran los antiguos textos védicos, y pues como decíamos, tratamos como darles una explicación como para no perdernos y no complicarnos, porque si no entendiéramos muchas cosas. Es imposible que él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Se está refiriendo al Hijo de Dios, y se está refiriendo a la experiencia del Hijo de Dios en el plano, como les decía, de la ensoñación. Él ha elegido todo lo que le sucede. Esto es muy difícil de asimilar, es muy difícil de aceptar, porque a veces tratamos de asumir que todas las cosas vienen como de una fuente externa. Están hablando, ¿no? No, ese es Samuel. Ese es Samuel. Tratamos de ver que todo proviene de una fuente externa, y no somos capaces como de asimilar que en realidad todo proviene de la mente del soñador, que somos nosotros. La frase 3. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Y ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó. El universo tal como Dios lo creó se refiere al plano del espíritu, pero decíamos que también en el plano de la ensoñación también rigen leyes, son muy distintas a las leyes del cielo, a las leyes del plano del espíritu, pero son leyes que le dan consistencia y le dan esa pues suerte de vínculo entre causa y efecto, que por supuesto se aleja de lo que nosotros podamos entender y lo que podamos percibir. Bien, ahí quedó. Seguimos. Luego viene otra cita, pero en este caso nos está hablando de la santidad. Así era, ese es el otro punto, además de la casualidad, que vamos a desarrollar, el tema de la santidad, que sí es más complicado. En cuanto al carácter de santidad que se puede entender de cada situación, vemos lo siguiente. Y viene la cita. El Espíritu Santo sabe que nadie es especial, mas percibe también que has entablado relaciones especiales, que Él desea purificar y no dejar que destruyas, por muy profana que sea la razón por la que las entablaste. Él puede transformarlas en santidad, eliminando de ellas tanto miedo como lo permitas. Puedes poner bajo su cuidado cualquier relación y estar seguro de que no será una fuente de dolor, si estás dispuesto a ofrecérsela a Él para que no apoye otra necesidad que la suya. Toda la culpa que hay en tus relaciones procede de ellas.
todo el amor del uso que Él hace de ellas. No temas, por lo tanto, abandonar tus imaginadas necesidades, las cuales no harían sino destruir la relación. La única necesidad que tienes es la suya. Ahora vuelve para arriba para retomar la... Dice, el Espíritu Santo sabe que nadie es especial. Pues eso es una frase complicada, porque los seres humanos estamos acostumbrados a romantizar el concepto de ser especial. Le damos una connotación pues positiva, especial. Como digo, lo hemos como romantizado, lo utilizamos como para referirnos a una persona y resaltar cualidades bonitas, cualidades positivas que nos agradan de esa persona. Pero aquí el curso, que se trata de una pedagogía espiritual profunda, nos da una visión mucho más enfocada al plano espiritual. Cuando dice que el Espíritu Santo sabe que nadie es especial, lo que se está refiriendo es que el Espíritu Santo tiene una visión más amplia. El Espíritu Santo de nuestro ser interior tiene una visión más amplia y sabe que todas las almas en el plano del Espíritu están unidas a la fuente, están unidas a Dios, que todos los hijos de Dios estamos unidos como un solo pensar dentro de la mente de Dios, y no hay esa individuación, no hay ese especialismo egoico, no hay esa separación entre lo que ahora nos percibimos como fragmentos. En el plano del espíritu no, en el plano del espíritu lo que encontramos es una abstracta unidad de perfecto amor. El Espíritu Santo tiene esa visión y nos comparte, por ejemplo aquí a través del curso, el Espíritu Santo sabe que nadie es especial. El especialismo, desde nuestro punto de vista, las almas que encarnamos un cuerpo humano, que adquirimos una personalidad egoica, nos vemos como separados unos de otros, nos vemos como cuerpos separados de Dios y separados entre nosotros. Entonces, cuando esto sucede, lo que ocurre es que nosotros, como personajes egoicos, tenemos una gestión emocional en la que queremos sacar de nosotros, de nuestro sistema psíquico y emocional, aquello que nos estorba, aquello que nos duele. ¿Y qué es aquello que nos estorba y que nos duele? La culpa y el miedo. Todas las almas, a nivel ancestral, pero también a nivel psíquico, en nuestra experiencia actual, gestionamos a nivel profundo del núcleo del alma, a nivel profundo de la mente, gestionamos una gran cantidad de culpa. La culpa por haber creído la mentira del ego de que nos separamos de nuestra fuente, la mentira de que nos separamos de Dios. Nosotros en algún momento de la historia de nuestra mente, la historia de la conciencia, nosotros le dimos realidad, le dimos credibilidad a esa idea errónea, la asumimos como cierta y a partir de ahí se comenzó a gestionar la culpa, que es una suerte de insuficiencia, es un tipo de verme insuficiente, de sentir que hicimos algo malo, de que eso malo que supuestamente hicimos fue real, de que al separarnos de Dios lo que hicimos fue atacar la santidad de esa unidad que teníamos con Dios, y que al hacer eso destruimos esa unidad y de que asesinamos, de que aniquilamos esa bondad y esa unidad que teníamos en esa relación original entre nosotros como hijos y Dios. Por supuesto se trata de un error, se trata de una locura, porque esa separación pues nunca ocurrió, pero cuando se comenzaron a plantear estas ideas
cuando se planteó esta creencia errónea, la mente del soñador ya estaba en unos niveles muy alejados de la luz como entendiendo la luz como sabiduría, como entendimiento, como recuerdo de la unidad con la fuente. Se trató de unos niveles ya tan alejados de esa sabiduría original que se creó mucha confusión, se creó mucha disociación a nivel de la mente del soñador, de los hijos de Dios, y eso dio paso a que se creyera, se aceptara la mentira del ego de que nos habíamos separado de Dios. Y esa separación produce también miedo a un presunto castigo que el ego nos dijo que íbamos a recibir por supuestamente habernos separado de Dios. Entonces toda esa gestión emocional de culpa y miedo es arrastrada por las almas a través de todo el ciclo de reencarnaciones. En una reencarnación y en otra y en otra y en otra siempre va a estar presente esa difícil gestión emocional de la culpa y el miedo. ¿Y cuál es la forma que las almas cuando encarnan y creen ser un cuerpo, creen ser un personaje egoico, cuál es la forma que utilizan para gestionar esa culpa y el miedo? Pues proyectando esa culpa y ese miedo en nuestros hermanos, en todas las relaciones que establecemos con todas las personas, con las personas que amamos, que son nuestro núcleo familiar, con las personas que apreciamos, como en el caso de la amistad o en el caso de relaciones familiares a nivel de todo el árbol genealógico, etcétera, vecinos, amistades y todo eso. Hacemos esta dinámica disfuncional de estar proyectando sobre nosotros, sobre otras personas, aquello que nos incomoda, aquello que nos duele, que a nivel profundo del alma, pues se trata de esto que veníamos diciendo, de la culpa y el miedo. Entonces, esa dinámica disfuncional es de la que nos hablaba aquí el curso en estas primeras frases. El Espíritu Santo sabe que nadie es especial, es decir, que todos estamos unidos a la fuente. Mas percibe también que has entablado relaciones especiales, que Él desea purificar y no dejar que las destruyas. El Espíritu Santo desea purificarlas y no dejar que las destruyamos, porque cuando nosotros persistimos en esa conducta o en esa disfuncionalidad de estar relacionándonos con otros a través de la proyección, nosotros lo que estamos haciendo con esas relaciones es deteriorándolas, es atacándolas, es destruyéndolas a nivel psíquico y a nivel emocional. Por eso hay tantos problemas a niveles de familia, a niveles de pareja, amistades que se rompen después de tantos años, en fin, tantos problemas que se dan a nivel de la sociedad, tanta violencia, todo eso. Se trata de esa destrucción que hay en las relaciones, ese ataque, ese ciclo parece interminable de ataque y defensa, de que unas personas atacan unas a otras, porque incluso creen que se están defendiendo, incluso de forma preventiva ante un eventual ataque de otra persona. Entonces están en esa dinámica complicada y egoica de atacarnos. Ese no fue un conejo. Entonces, bueno, otra frase: por muy profana que sea la razón por la que las entablaste, Él puede transformarlas en santidad, eliminando de ellas tanto miedo como le permites. Es el miedo que les mencionaba anteriormente, esa gestión egoica de tratar de sacar la culpa y el miedo de nuestro sistema psíquico y emocional proyectando. Pero el problema con esta dinámica es que cuando supuestamente tratamos de sacar la culpa y el miedo de nosotros proyectando, pues no logramos sacar nada. La culpa sigue ahí, de hecho se refuerza, y el miedo sigue ahí y de hecho se refuerza cada vez más. Entonces el Espíritu Santo ve esta situación, y cuando nosotros accedemos a darle el control al Espíritu Santo de poner estas relaciones bajo su
su acompañamiento, bajo su consejo, el Espíritu Santo va a sacar ese miedo, lo va a retirar, pero esto va a ser con base en lo que nosotros permitamos. Por eso el libro Un Curso de Milagros habla de la mínima dosis o la pequeña dosis de buena voluntad, que es nuestro libre albedrío, que ponemos a disposición del Espíritu Santo para ir sanando esas relaciones, y lo sanamos a través del proceso del perdón, que vamos a ver en muchos videos en futuros programas que vamos a hacer, Dios mediante. Puedes poner bajo su cuidado cualquier relación y estar seguro de que no será una fuente de dolor si estás dispuesto a ofrecérsela a Él, al Espíritu Santo, esta mayúscula, para que no apoye otra necesidad que la suya. Pues bien, era lo que les decía, cuando nosotros ponemos una relación bajo el cuidado del Espíritu Santo, significa que estamos dispuestos a perdonar, y significa que estamos dispuestos a mantener esa relación bajo observación de nuestros pensamientos, bajo el proceso del perdón. Entonces, cuando eso comienza a suceder y comenzamos a trabajar junto al Espíritu Santo, perdonando y entregando todo lo que necesitemos entregar, pues de esa relación ya no va a surgir miedo como sucedía anteriormente. De esa relación ya no va a surgir culpa como sucedía anteriormente. ¿Por qué? Porque ya la hemos puesto bajo regencia, bajo el cuidado, bajo el acompañamiento de nuestra relación con nuestro ser interior, con el Espíritu Santo. Ya de esa relación ya no va a surgir el veneno emocional, no va a surgir el miedo tal y como estábamos acostumbrados. Si estás dispuesto a ofrecérsela a Él, la relación, para que no apoye otra necesidad que la suya. ¿Qué es eso de otra necesidad que la suya? Otra necesidad que no sea la del Espíritu Santo. Aquí la palabra necesidad la podemos ver como sinónimo de función. El Espíritu Santo tiene una necesidad, sinónimo función, igual a función, que consiste en ser esa voz que habla por Dios, de ser ese intérprete en nuestra comunicación con Dios. Y esa voz que habla por Dios, ese intérprete que es el Espíritu Santo, lo que desea mostrarnos, lo que desea enseñarnos, es nuestra necesidad de aceptar la expiación, aceptar la salvación. Y aceptar la expiación o la salvación no es otra cosa que comenzar a entender, primero a nivel racional, a nivel intelectual, pero seguido de acompañamiento emocional y acompañamiento profundo, comenzar a entender y a integrar en nuestro relato interno y en nuestra experiencia, en nuestra relación con todos los demás, comenzar a entender que no estamos separados de Dios, no estamos separados de la fuente, y por ende tampoco estamos separados de nuestro hermano, no estamos separados de todas las personas que podamos imaginarnos que existan, ya sea que las amemos, que las conozcamos o que no las conozcamos, o incluso cuando se dan los casos de odios, de relaciones de odio especial, aquellas personas que creamos o sintamos que odiamos o con las que tenemos resentimientos o cosas que resolver. Todos estamos en un nivel unidos a la fuente, estamos unidos también como hermanos. De eso se trata la expiación, de tratar de ir integrando esa información, de ir aceptándola, porque se trata de un proceso, de aceptación. Esto no se hace de la noche a la mañana, no se hace de un momento a otro, es un proceso muchas veces muy difícil. A las almas les toma muchas encarnaciones comenzar a integrar esta información. Se dice fácil, está en un texto, lo leemos, decimos, mira qué bonito se lee, qué bonito se oye, qué bonito, qué espiritual y todo, pero a veces no integramos esta información a nivel profundo y a nivel emocional, y la información se queda solamente a nivel intelectual, y entonces no nos damos permiso de avanzar en ese proceso de autoconocimiento, de sanación de nuestra mente y de elevación de la conciencia. Entonces, por eso es importante
de nuestra parte lo que se pide es poco, es solamente una mínima dosis de buena voluntad, o como diría la Biblia, una fe del tamaño de una semilla, del tamaño de un grano de mostaza, es verdad. Okay. Luego dice, toda la culpa que hay en tus relaciones procede del uso que haces de ellas. El uso que hacemos de las relaciones cuando estamos asesorados por el ego, cuando escuchamos y atendemos a la voz del ego, el uso que hacemos de esas relaciones es lo que mencionaba anteriormente, es la proyección. Es estar proyectando culpa y miedo sobre esas personas, es estar proyectando ataque, es estar proyectando juicio inquisidor, es estar proyectando resentimientos, castigo, emociones que se desprenden del miedo, de baja vibración, tantas cosas, tanta basura emocional que nos echamos nosotros mismos encima, pero que también se las echamos a los demás. Y lo más doloroso de eso es que siempre siempre lo hacemos como con más fuerza con las personas que más amamos y con las que estamos más cerca, cuando no tenemos ese cuidado. Toda la culpa que hay en tus relaciones procede del uso que haces de ellas, el uso del ego. Luego dice, todo el amor del uso que él, en mayúsculas, hace de ellas. Es decir, todo el amor que proviene de las relaciones proviene del uso que el Espíritu Santo hace de ellas. Y el uso que el Espíritu Santo hace de esas relaciones es enseñarnos, mostrarnos que esas relaciones son una escuela. Esas relaciones son un aula de aprendizaje. En esas relaciones nosotros podemos, si nos damos el permiso, si nos hacemos acompañar por el consejo del Espíritu Santo, comenzamos a ver esas relaciones como un aula en la que aprendemos e integramos las lecciones del amor. Y las lecciones del amor no es otra cosa que el perdón. No es otra cosa que vernos unos a otros como unidos como hermanos y unidos a nuestra fuente. En eso consiste la salvación, y de hecho el curso de milagros dice que esa es nuestra única función, aceptar la expiación. No temas, por lo tanto, abandonar tus imaginadas necesidades, las necesidades egoicas que queremos que tenemos necesidades con las personas a nivel egoico, de intercambiar cosas unos a otros, de intercambiar afecto, intercambiar energía psíquica. A veces somos como vampiros energéticos unos de otros por eso mismo, porque tenemos una relación disfuncional de proyección, y cuando reforzamos la proyección, pues en realidad eso es un proceso agotador. Por eso a veces sentimos que estamos sin energía, o que se nos va la energía, y es porque estamos en esa dinámica disfuncional egoica. Por lo tanto, abandonar tus imaginadas necesidades, las cuales no harían sino destruir la relación. Toda esta dinámica disfuncional lo que hace es afectar y degradar la relación que tenemos con las personas que amamos. La única necesidad que tienes es la suya. Suya está en mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, la única necesidad que tenemos es la misma necesidad del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa necesidad del Espíritu Santo? Pues es enseñarnos el tema de la expiación, enseñarnos que nuestra única función es aceptar la expiación. Qué bonito todo esto, y suena muy bonito en el libro, como decía Cristian. La dificultad viene cuando se nos acerca al prójimo y nos toca ponerlo en práctica. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, ir viendo la evolución que tiene un niño desde que está recién nacido. El trabajo que el Espíritu Santo va haciendo con nosotros se asemeja mucho a esta evolución que tiene un niño.
al principio los niños no son capaces de manejar el movimiento de sus manos, la dirección de hacia dónde ven, no son capaces de levantar su cuello, y podemos encontrar niños aruñándose a sí mismos, jalándose el cabello y teniendo mucho miedo y llorando mucho porque no son conscientes de dónde viene el golpe, no son conscientes de dónde viene el dolor, solo sienten que algo o alguien les está haciendo daño, entran en pánico, entran en miedo, están aterrorizados porque simplemente sienten el dolor, el golpe y el miedo. Algo así pasa en nuestras relaciones. Cuando nosotros no somos conscientes de la realidad, de dónde viene el miedo, de dónde viene el golpe, el dolor que sentimos, eso genera mucho miedo, muchísimo miedo, no ser conscientes de dónde viene. Pero con el paso del tiempo y principalmente de la práctica, como decía Cristian, en el perdón, en la entrega, poco a poco vamos siendo conscientes que esos dolores vienen precisamente de lo que nos hablaba el curso, de poner en nuestros hermanos nuestras necesidades, o mejor dicho, las necesidades del ego, que son las de decirle al hermano: por favor, carga mis culpas, por favor, hazte cargo de mis pecados, sé tú quien sea sacrificado por mí para yo poder sentirme inocente. Como un chivo expiatorio. Convertimos a nuestros hermanos en chivos expiatorios, exactamente eso. Conforme el niño va creciendo, va siendo consciente de que es él quien dirige los movimientos de sus manos, que es él quien tiene quien al darse cuenta que es él quien dirige, empieza a tomar mejores decisiones. Ya no se hace daño, ya no se jala el cabello, ya no se aruña. Igualmente, conforme nosotros vamos evolucionando en esta herramienta del espejo que veníamos hablando, también nosotros vamos tomando mejores decisiones. Nos vamos dando cuenta que al proyectar eso sobre nuestros hermanos, sobre las personas, nos estamos lastimando a nosotros mismos, nos estamos hiriendo. Vamos a ir siendo conscientes de que cuando nosotros estamos juzgando a otros, de que cuando estamos viendo aquello que no queremos ver en nosotros, en la otra persona, nos estamos sintiendo mal también porque nos cerramos a dar amor, nos cerramos a ver a la persona con amor, con compasión, verla como realmente es, para empezar a verla como a nuestro ego le sirve que la veamos, como el culpable de todos nuestros problemas, como el que tiene que pagar por todo lo que nosotros tenemos o también por lo que no tenemos. Entonces sí es importante entender la diferencia entre el uso que hace el ego y el uso que hace el Espíritu Santo de nuestras relaciones, porque el ego usa las relaciones para proyectar, mientras que el Espíritu Santo usa las relaciones para que nosotros podamos ser conscientes de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestro poder, del origen, de dónde nacen los miedos, para que podamos ir viendo y ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestra mentalidad, nuestras creencias. El Espíritu Santo siempre nos está invitando a volver a nosotros, a vernos, a reconocer que los pensamientos que dieron forma o que vienen a nosotros a través de una experiencia, a través de un hermano, que vengan en forma, ese origen estuvo en nuestra mente, principalmente, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, y se necesita de práctica para ir siendo consciente de ello, para ir relacionando nuestros pensamientos con las situaciones que vienen a nosotros. Bonito. Gracias. Esto de aquí ya lo abarcaste. Sí, en realidad sí quería abarcar el tema de la relación especial, pero no sé si mejor lo dejamos como para otro video, porque ese sí. Ajá, eso es otro. Sí, eso trae bastante, porque ahorita lo vamos a hablar así como muy general, lo hemos estado hablando muy general, las relaciones todas. Porque sí, el tema de la relación especial de pareja creo que da para otro video. Sí, para 2 o 3 videos. Sí. Esta parte aquí ya. Sí. Que son ayudas, memorias que nosotros preparamos para no perdernos. Entonces, bueno, concluimos estos 2 puntos que habíamos visto de la siguiente forma. Quien te irrita no es un enemigo, sino un maestro que te enseña una herida por sanar. Si admiras a alguien es porque reconoces en él cualidades que también posees, pero aún no has aceptado plenamente.
qué fuerte esto, ¿verdad? Porque sí, porque a veces creemos que lo que nos irrita de una persona simplemente es algo que no nos gusta. En el nivel de la forma, por supuesto, se dan cosas que no nos gusta de su comportamiento externo, por ejemplo, pero también hay cosas a veces que nos irrita a la persona y no sabemos muy bien qué es, y a veces incluso, o sea, el ego es tan loco y tan cabrón que a veces vemos a una persona que está, qué sé yo, está haciendo las cosas bien, está siendo buena gente, está usando algún don que tiene y nos irrita o nos cae mal. A veces no sabemos por qué, incluso tratamos como de gestionar esa locura a nivel racional, diciéndonos no, pero ¿por qué me va a caer mal si es, no debería, si es buena gente, si estás haciendo las cosas bien, si es un ejemplo de persona? Pero es que lo que está ocurriendo ahí, lo que no estamos viendo a nivel de mente consciente, a nivel de mente superficial, lo que no estamos viendo es que tal vez esa persona nos está reflejando, por ejemplo, está haciendo uso de alguno de sus dones a nivel profundo, y entonces eso nos recuerda que nosotros también tenemos algún don. No tiene necesariamente que ser el mismo, sino que hay algún don ahí que nosotros tenemos oculto, que lo tenemos inactivo porque no lo queremos activar, porque tenemos miedo de usarlo, tenemos miedo de usar lo que se nos dio con tanto amor, los dones, para ser felices y para compartir muchas cosas con otros, y el que esa persona nos recuerde inconscientemente, nos refleje que a nosotros también somos partícipes de la abundancia a nivel de, por ejemplo, de los dones, pues nos genera incomodidad, nos genera irritación, y esa es como la razón de ser. A veces ni siquiera es por algo externo. Entonces por eso digo, el ego es cabrón, porque no nos deja vivir a plenitud. No es que no nos deja, es que nosotros lo elegimos, porque el ego es un subproceso. El ego es un subproceso mental en nuestra propia mente. O sea, somos nosotros mismos a nivel psíquico. Y el ego no es algo que tengamos que destruir, no es algo que tengamos que matar, tampoco es algo que a mí me llama la atención mucho, que escucho mucho esta frase cuando escucho gente hablar en términos de psicología junguiana o de Nueva Age, que dice: integra tu sombra. Bueno, la sombra es el ego. Ok, integra tu sombra, integra tu ego, pero ¿qué? O sea, lo integras y te acostumbras. No, o sea, el ego, la sombra, es un subproceso mental que necesita ser sanado, porque es un subproceso mental erróneo que está ocupando espacio, que está gastando energía mental de la mente, de la santa mente del Hijo de Dios. Entonces, es un subproceso mental que necesita ser sanado, que necesita ser corregido. Y una vez que se sana y se corrige, lo que queda de fondo es el estado original de la mente, que es una mente sana, que es una mente corregida, que es una mente clarificada. Y en niveles más profundos es la mente iluminada, de la que tanto hablaban los místicos en la antigüedad, el ser iluminado, el maestro y todo esto. Es la misma mente en su estado original. Lo que pasa es que hemos puesto tantos obstáculos, y esos obstáculos, cuando no los corregimos, cuando no los sanamos, pues nos apartan de esa experiencia tan hermosa que es contactar con nuestro ser interior. Entonces el ego, más allá de solamente integrarlo y observarlo, y ni siquiera hay que matarlo, simplemente es sanarlo, porque el ego no se puede matar, porque el ego en el plano del espíritu, el ego no existe, porque el ego simplemente es un error, es una negación. Como dice el curso, es una pequeña y alocada idea que se adentró en la mente del Hijo de Dios, que lo llevó a pensar que se había separado de Dios, y después a pensar que se había separado de sus hermanos. Luego, ya cerrando,
el otro punto, que es el mundo como proyección del ego. Si quieres ahí leer esa parte, por favor. Dice, el curso de milagros va más allá. El mundo físico es una ilusión donde proyectamos nuestros miedos. Dice, el mundo que ves es la ilusión externa de una ilusión interna. Esta idea la podemos ver de forma específica en el texto de Un curso de milagros, texto 21, eso es verso 1. Sección 5, párrafo 1. La V es un 5. Y es esa que está ahí. Dice, la percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona, siguiendo las directrices de la mente. Ahí. Sí, ahí vemos que directamente nos habla de la ley del espejo. Disimuladamente o directamente nos habla de la ley del espejo, que dice, la percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. La percepción es una etapa de la actividad mental ya a nivel tardío, ya a nivel de prácticamente los efectos. La percepción ocurre a nivel consciente y por supuesto integra el uso dentro del cuerpo de nuestros 5 sentidos y nuestro sistema psíquico de la mente superficial. Pero ya, como digo, ya es casi que una etapa tardía. Lo que verdaderamente determina lo que vemos, lo que percibimos, ocurre a nivel más profundo, a nivel de la mente. El curso de milagros no especifica cuáles son esos segmentos más profundos de la mente, simplemente utiliza la palabra mente. Por ejemplo, algunas cosas tan insignificantes como goteras, accidentes, conflictos, no son castigos, sino símbolos de nuestra resistencia al amor. Dice, el verdadero espejo, la elección entre el ego y el espíritu. Dice, si ves caos, estás mirando desde el ego. Si ves amor, estás alineado con la verdad. La paz interior es el único espejo que refleja perfectamente a Dios. Es una frase del capítulo 14, sección 7, párrafo 4. Ya vemos con la conclusión. Y lo que podemos concluir es que trascender el reflejo, esta parte. Sí, así como está. La ley del espejo desde un curso de milagros nos invita a recordar nuestra verdadera naturaleza. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Es una frase de la introducción al curso, el párrafo 2. Y lo que quiere decir es que cuando dice nada real puede ser amenazado, se refiere al plano del espíritu, que es nuestra verdadera identidad, nuestra identidad original, tal como Dios la estableció, tal como Dios nos creó, de forma perfecta, de forma eterna, en extensión del infinito amor, unidos a Dios y unidos a todas las creaciones de Dios. Todos los hijos de Dios somos creaciones de Dios, y en ese plano pues fuimos establecidos con las leyes del Espíritu, que nos permite mantener en esa naturaleza de unidad con el Padre de forma inmutable, de forma eterna y de forma perfecta. Entonces nada real puede ser amenazado. No hay nada que pueda alterar esa verdad, no hay nada que pueda alterar esa identidad espiritual que nos pertenece, que hemos sido nosotros mismos los que nos la hemos negado porque hemos interrumpido la comunicación con ese nivel del espíritu. Pero a pesar de que hemos hecho eso a nivel de imaginación, no lo hemos hecho a nivel de la realidad, sino que lo imaginamos una ensoñación en la que restringimos la comunicación y nos restringimos de la experiencia de unidad con el Padre. Eso sucede, entre comillas, solo a nivel de la imaginación, a nivel de la ensoñación, a nivel metafísico.
en el plano del espíritu, que es el plano de la realidad, nada puede afectar a la realidad, nada puede alterar lo que Dios hizo. Nada irreal existe, y en esto radica la paz de Dios. Es importante que mantengamos esta idea en mente. El curso nos da esta idea precisamente para eso, para que hagamos todo el trabajo o lo que se nos pide sosteniendo esta idea en mente. ¿Por qué? Porque mientras nosotros creamos que hemos cometido un pecado, que hemos realmente sucedió lo que Cristian nos estaba contando al principio, que nos separamos de Dios, que nos separamos de nuestros hermanos, mientras nosotros creamos que esto es real, se nos va a hacer muy difícil hacer el trabajo de introspección, de revisarnos, de entender el espejo, de hacer nuestros y tomar responsabilidad de las cosas que suceden o que vemos que pasan con nuestros hermanos. Mientras que si nosotros mantenemos en la mente presente la idea de que nada de esto es real, que fue solamente una ilusión, para nosotros es más fácil tomar responsabilidad y poder ver esas cosas que realmente dan mucho miedo. Por eso fue que decidimos en algún punto proyectarlas, decidimos verlas en la otra persona por la creencia de que estas cosas son un pecado, que van a ser castigadas por Dios, que van a tener consecuencias. Si nosotros estamos pensando que vamos a tener consecuencias, difícilmente las vamos a querer ver o vamos a querer tomar responsabilidad por ellas. Pero si logramos mantener el recuerdo de esta frase, de que no hay consecuencias, de que realmente no va a haber un castigo, porque la realidad nunca la pudimos alterar, ni podremos jamás de los jamases alterarla, podemos entonces en paz, con la paz del Espíritu Santo, ir viendo lo que nos toca ver, reconociendo lo que nos toca reconocer y hacer el camino. Ya. Listo. Ya terminamos. Tenemos aquí también unas preguntitas que les queremos hacer. ¿Estás dispuesto a dejar de culpar al espejo y en cambio corregir la mente que lo proyecta? Esto es una pregunta con la que queremos que se queden, que lo piensen, que lo analicen. Ya el cómo, ese es un tema para otro capítulo, el cómo hacerlo, pero sí darse cuenta, la introspección, darse cuenta cómo se sienten ante la sola pregunta. Si hay enojo, si hay rechazo de ¿y yo por qué? Si realmente yo veo que sí me hacen cosas. Ir siendo consciente de esto. De esto seguiremos hablando en los próximos temas. Sí, porque verlo en la forma y comenzar a negarlo como que no ayuda, ¿verdad? No. Entonces, más bien lo recomendable y lo que se trata es como comenzar a hacer introspección y comenzar a ver nuestro diálogo interno de qué es lo que está pasando. Y toparte con pared muchas veces. Sí. Muchas veces negarlo, y sí, muchas veces pasaremos por eso, por negarlo, por culpar, por responsabilizar al otro, y tal vez pasaremos por eso 1, 2, 3, 10 veces hasta que definitivamente digamos, ya me cansé. Sí, dejar de darle valor al sufrimiento porque es agotador. Es muy agotador. Es muy cansado. La mente consume mucho recurso psíquico, mucha energía mental tratando de sostener toda esta dinámica de ver las cosas que más nos hacen daño. Sí, no por nada el curso dice que la paz y el descanso no provienen de dormir, sino de despertar. Sí. ¿Y ya despertaste? No, estamos ahí en el proceso. Sí. Bueno, agradecerles de verdad que estén presentes, que vean nuestros videos, recordarles que se suscriban, que le den like, que lo compartan, que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos otros videos, y que también nos apoyen dejándonos preguntas, porque sí tenemos mucho material, comentarios, sí. Sí tenemos mucho material, pero nos gustaría también saber cómo podemos llevar mejor la información, si es que realmente se está quedando clara, si se necesitan más ejemplos. Entonces sí, ahí nos pueden dejar sus comentarios y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar ahí presentes, y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chao. Bye.